Era una persona que le gustaba, yo creo, más escucharte que contar cosas. O sea, era una persona que conseguía que le contaras y sacar cosas de los demás. No era nada doctrinario, era muy buen escuchador y desde luego no era una persona de esas que daba lecciones para que tomaras apuntes. Y yo tengo la sensación, el otro día se lo decía a mi mujer, de que es de todas las personas que he conocido en mi vida, de la que creo haber aprendido más cosas. Si no he aprendido, ojalá hubiera aprendido algo, que más cosas se me han quedado a mí en la cabeza. Con Rafael se aprendía, entre otras cosas, algo que yo considero, considero que está en baja, pero que es la honradez. Es decir, no puedes andar por ahí haciendo en el bosque animado. Era muy fácil cuando muere la niña despeñándose por allí por el tren, pues haber hecho una grúa acercándote a la niña muerta y tal. Bueno, pues eso por vergüenza torera, y Rafael no en vano tiene 2 pasodobles en su haber, y tenía desde luego una vergüenza torera a prueba de bombas. Esto que es el último trabajo que hicimos juntos y su último guión, Los girasoles ciegos, la adaptación de Alberto Méndez, surgió igual que La lengua de las mariposas. A mí me dicen que si creo que aquí hay una adaptación de una película, digo que sí, se lo cuento a Rafael, él me dice que también, nos ponemos de acuerdo y lo escribimos. Y este es, por primera vez, un guión que hemos trabajado los dos en él y que él se empeñó en que yo tenía que aparecer como guionista también, y lo firmé, lo cual para mí en estos momentos supone un orgullo inesperado, por supuesto, y doloroso, dolorido, pero del que no me olvidaré en la vida. Yo, lo que pasa es que, como ha dicho Fernando que soy un salvaje, que iba a decir, voy a procurar no decir ninguna salvajada, voy a procurar no decir ninguna inconveniencia y, sobre todo, voy a intentar no contar ninguna anécdota de Rafael. Y os voy a explicar por qué. Porque cuando terminé de hacer la segunda necrológica, comprendí inmediatamente que me iba a llamar desde algún sitio Rafael para afearme mi conducta. Tú que eres necrólogo, entonces estoy seguro completamente que no hubiera tolerado tanta anécdota, sobre todo abusando de su no presencia, porque el que las contaba muy bien era él. Estando aquí José Luis Cuerda, solo con acordarme de la imagen de una universidad donde le hacían doctor honoris causa a Rafael, a este señor y a María Dolores Pradera juntos, y lo que dijeron estos 3 disparatados aquel día, o las reuniones que teníamos con Fernando, donde, por ejemplo, en aquellas comidas estábamos elaborando un telediario para que lo hicieran mano a mano Rafael Aparicio y Manolo Huete, que era quiero decir, en un momento determinado yo empecé a anotar cosas, pero lo dejé de anotar porque me parecía incluso impúdico. Entonces, yo creo que anécdotas de Rafael vamos a estar hasta que nos muramos contándolas y no conviene desgastarlas. Quiero decir, no lo hago por generosidad, sino por egoísmo. Entonces, comprendo, yo tengo que vivir a partir de ahora de esto, porque como ya no tengo a Rafael, tendré que ganarme la vida de otra manera que con el cine y tendré que ir a muchos coloquios, entonces conviene administrarlo y poquito a poco irles dando una de cal y otra de arena. Yo creo que él era, no lo sé, es muy difícil decir las cosas que hay en la cabeza de otra persona, pero yo creo que él, ese trabajo en equipo tan grande no le gustaba, ¿no? Le daba mucha pereza. Probablemente, yo qué sé, si hubiera nacido en otra época o naciera ahora, pues a lo mejor Azcona hubiera sido un guionista director. Es muy probable, ¿por qué no? Pero yo creo que el director pasa por toda una serie de miserias que él tuvo el buen gusto de ahorrárselas, ¿no? De cosas con los actores, con los directores, de la promoción. Y además yo creo que él, y lo ha dicho y lo ha contado muchas veces, él en el fondo lo que quería era ser escritor. El cine siempre lo consideró pues un accidente del que por otra parte después vivió toda su vida, gracias al contacto con Ferreri, pero su auténtica vocación y lo que realmente él hubiera probablemente, según me confesaba, es que eso eran relatos de Azcona. Casi toda la obra de Ferreri. Se había publicado primero como relato y Ferreri entonces le dice, ¿por qué no adaptamos al cine El pisito? Hizo varios que después se han recuperado en un libro que se llama Estrafalarios. Incluso de esos 3, que es El cochecito, El pisito y Los muertos no se tocan, ahora está empezando en una fase larvaria la posibilidad de adaptar al cine Los muertos no se tocan.
Hay preguntas que, por ejemplo, las escuelas de cine se producen ineludiblemente siempre, como por ejemplo que los montadores dicen, pero entonces el montaje ¿lo hace el director o lo hago yo? Y eso incluso me lo ha planteado a mí algún montador profesional, cuando estaba en televisión, me dijo, oye, ¿tú me dejas que yo te haga un primer montaje? Le dije, ¿tú vas a montar algún plano que yo no haya rodado? Me dijo, no, digo, pues monta lo que quieras. O sea, pues yo ruedo también de una manera que es muy difícil montar distinto a lo que yo quiero montar. Rafael, en esto nunca tuvo el prurito de autoría, eso que decía, no, si eso es cosa vuestra, la película la hace el director y a mí dejadme historia. Yo escribo y con eso hacéis lo que os dé la gana y ya está. Luego yo pensaré lo que piense, que eso también va en el precio, y vosotros escribís lo que os dé la gana. Yo con las películas que más me he emocionado ha sido con películas de Rafael Azcona, es decir, que por supuesto que había emociones, había sentimientos, lo que no había era lo que tú dices, el comercio del sentimiento y de la emoción en absoluto, que era precisamente cualquier venta de estos sentimientos ya es una solemnización del sentimiento, es decir, la parte esa es la que le huía. ¿Cómo no va a haber una cosa así? Él ha escrito que un señor muy ancianito le sacan a mirar el sol por última vez porque se está muriendo y dice, la vida, qué esplendor. Pues eso, si no es sentimiento, ¿qué es? Claro. Lo que pasa es que no hay violín. O sea, quiero decir, es que le llamamos sentimientos a lo que mi madre le llama. Vamos a ver, acabamos hablando de Platero y yo. Mi madre está empeñada en que yo haga Platero y yo. Entonces, Platero es un burro enfermo, un burro completamente cursi y gilipollas, y hay que hacer Platero y yo. Los burros son burros, nunca hay burros blanquitos y maravillosos y con cara de algodón. Eso es mentira. Bueno, perdón, por la... Pues yo creo que ya deberíamos de ir concluyendo por el personal de la Academia. Muchas gracias. Muchas gracias.